El rol de Facultad de Medicina, en este caso, yo vengo representando Facultad de Medicina a la comisión. Nosotros en la formación de nuestros estudiantes, residentes y posgrados, obviamente tenemos la formación de primero, segundo y tercer año, son 3 años nuestro posgrado. Siempre hemos sido obviamente partidarios y además académicamente muy comprometidos en esto del abordaje de los trastornos mentales graves, además de los que no son graves, pero especialmente en este caso vamos a hablar de trastornos mentales graves, en aquello del abordaje terapéutico, biológico, psicológico y social. Si bien desde hace un tiempo nosotros venimos en el camino de mejorar la formación en lo que es la rehabilitación, y eso implicaría el abordaje psicosocial de las personas con un trastorno mental grave, en el último tiempo, ya con la profesora Sandra Romano, la profesora titular anterior de la clínica, se empezó a tener una impronta muy importante en lo que era la rehabilitación psicosocial, y eso la verdad que dejó como mucha huella y como un camino para seguir andando. Y nosotros ahora, la profesora es la doctora Vanessa Ems, hemos generado, un poco también participando de la comisión, como un nuevo espacio para la formación de los estudiantes en rehabilitación psicosocial. Nosotros entendemos, en el marco de la Ley de Salud Mental, en el concepto de recuperación de las personas y por supuesto la rehabilitación, que tiene que ir de la mano indefectiblemente de lo que implica la recuperación de las personas, ¿no? Entonces, en el tratamiento biológico siempre hemos sido como muy incisivos, muy cuidadosos y siempre nos estamos actualizando y eso se transmite claramente. Y bueno, y en lo que es el tratamiento psicosocial, creo que en este momento, y tomando lo que te comentaba anterior de la profesora Romano, ahora tenemos también un nuevo camino que estamos allanando, que es acá en el centro. Nosotros generamos una rotación. Cuando la profe Romano estaba antes, se hacía una rotación por el centro Sayago, donde hubo una muy buena experiencia también. Y ahora, dado la participación aquí en la comisión, decidimos generar una rotación también por el centro. La verdad que la experiencia ha sido muy buena. Nos organizamos, son los residentes de tercer año los que están viniendo, que es el último año del posgrado de psiquiatría. Y bueno, están ellos participando de diferentes talleres, de diferentes instancias, de los grupos, y lo que ellos devuelven es como una muy buena experiencia. Ellos se sienten no solamente muy cómodos en el espacio, sino además sienten que están aprendiendo del proceso, porque nosotros, y eso haciendo también alusión al cambio que implica la ley, que ya no es nueva porque es del 2017, en aquello de poder formar la gente no dentro de un modelo hospitalocéntrico, sino entender que las personas con un trastorno mental solamente están hospitalizados o en un lugar de internación breves periodos y que el trastorno mental grave implica inevitablemente un impacto en la vida de las personas. No solamente porque la internación es un corte en la vida de las personas, sino porque después de eso muchas veces hay que volver a empezar, hay que volver a incluir, a veces en aspectos como tan sencillos como es la familia, tan sencillos y no tan sencillos, pero volver a insertarse en su núcleo familiar, lo que implica para la familia, a veces hay como esto del duelo, de empezar a encontrarse con otra persona, que simplemente es otra persona y seguramente va a haber que poder ofrecerle otras instancias, capaz que sus intereses han cambiado, trabajar con la familia, la adaptación a esa nueva situación, la comprensión de esa nueva situación, manejar las expectativas. A veces las familias tienen que cambiar las expectativas sobre ese hijo, sobre ese hermano, sobre ese esposo. Y eso la verdad que en los procesos, nosotros insertos dentro del hospital, es muy difícil de ver eso, porque lo que uno ve ahí es la crisis. Y creo que el proceso que viene después es maravilloso ver cómo la persona que tiene un trastorno mental grave, como otras enfermedades de la vida que no son vinculadas a la salud mental, realmente tienen que reacondicionar y remodelar su vida. Entonces, creo que el nexo que hemos logrado con nuestros estudiantes en formación de psiquiatría ha sido fundamental y creo que la experiencia para ellos es muy buena.
es muy enriquecedora, porque no es lo mismo. No es lo mismo ver lo que hablábamos, la persona en su agudeza y cómo uno se encuentra en el tiempo con otra persona recuperada. Y creo que eso es un concepto que es muy importante. Tiene que ver no solamente con el manejo de la psiquiatría en sí misma, como una rama de la medicina, ¿verdad? Porque es una especialidad de la medicina. Y yo siempre digo lo mismo, a veces cuando hablamos de otras enfermedades médicas, la gente no se cuestiona tanto. Si a uno le duele el abdomen y tiene una apendicitis, todo el mundo sabe dónde le duele, dónde queda, que hay que ir al cirujano y uno va y por favor, resuélvame. Pero cuando hay un sufrimiento psíquico, ¿cómo cuesta a veces? ¿Cómo cuesta saber? Porque no sabemos dónde está, cómo es que duele, qué es lo que hay que hacer. Entonces, no solamente para la agudeza tener un equipo de rehabilitación es importante. Y no es menor, porque a veces el paciente en rehabilitación, los equipos que están en rehabilitación rápidamente se dan cuenta cuando esa persona está necesitando otro tipo de abordaje, y a veces es un ajuste pequeño de medicación, a veces es un acompañamiento distinto y esa persona no termina en una internación nuevamente en otro corte en la vida, ¿no? Entonces creo que todo eso hace a poder trabajar no solamente sobre el proceso de recuperación y rehabilitación, sino secundariamente sobre el estigma, ¿no? Poder mejorar el estigma de la enfermedad mental, que bueno, venimos en camino, ¿no? El estigma y el autoestigma de las personas, que las dos cuestiones son muy complejas y muy dolorosas, ¿no? Para la gente, y me parece que trabajar en eso es fundamental y es parte de la rehabilitación y es parte de lo que ustedes hacen en el centro. Así que eso es de agradecer. Sí, el poder pensar, creo que la ley lo explicita como claramente, pero el concepto de autonomía de las personas, el concepto de autonomía y el concepto de la mejoría en la comunidad. Porque las personas no mejoran, no se recuperan en una hospitalización, sí mejoran su agudeza, pero eso no es la vida es otra cosa y viene después. Y en esto de los espacios a los familiares, en esto que hablábamos, yo creo que es fundamental. Primero, porque a veces se maneja ese concepto de que la culpa de lo que le pasa a la persona que tiene un trastorno mental grave es de la familia. Eso es muy duro y tampoco colabora en nada y tampoco es cierto. Entonces, el hecho de que haya un espacio donde no solamente la persona que tiene el trastorno mental, sino sus familias, o sea, su pareja, su hermano, sus hijos, puedan de alguna forma tener un espacio, ver que a otros le pasa lo mismo, ver que a otro le ha pasado lo mismo y cómo las cosas han mejorado. Esa cosa de ser el que escucha cuando está mal y el que puede ofrecer cuando las cosas han mejorado, ayuda mucho, porque a veces las personas en estas situaciones se quedan muy solas. Se queda muy solo el paciente o la persona que tiene el trastorno mental y se queda muy sola la familia, porque realmente no saben cómo manejar esa situación, ¿no? Es difícil porque afectivamente en las familias mueven muchas cosas, cambios afectivos, cambios logísticos en las familias, cambios económicos, laborales, entonces, y a veces no saber manejar, porque en el ejemplo que te ponía antes, el de la apendicitis, todo el mundo sabe que no vas a ir a comerte un frito después, que no vas a salir a correr en los otros días, ni que vas a ir a cortar el pasto. Ahora, en esto es mucho más difícil a veces, no sé si difícil en sí mismo o porque nos falta mucho trabajo en poder aportar desde ese lugar, y creo que el centro y estos espacios que se han generado es lo que permite este centro y los centros que tienen este tipo de estructura y de funcionamiento, es lo que ha aportado la posibilidad de poder trabajar en este sentido, ¿no? Bueno, nosotros venimos desarrollando, digamos, este cambio de paradigma. Primero, en realmente tener una inclusión y una formación en lo que es la rehabilitación. Eso es para empezar, porque lo que te comentaba al principio, creemos que es muy importante no solamente para comprender el abordaje integral del paciente, sino que además el hecho de que estudiantes de psiquiatría puedan empezar a participar y a conocer cómo es un grupo, cómo es la rehabilitación. Nosotros también venimos de un modelo que estamos realmente intentando cambiar, de aquello de la psicoeducación.
que en realidad no es excluyente, porque son cosas distintas y a veces comprender la diferencia, hay que explicar a veces las diferencias, ¿no? Nunca es tarde para uno poder como pensar esas cosas. La psicoeducación como aquello de poder trabajar con la persona, bueno, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo decimos este diagnóstico? ¿Qué es lo que implica? La conciencia también de la necesidad de tratamiento farmacológico, porque todos sabemos que es muy importante, que la principal causa de descompensación de las personas es el abandono de la medicación, que hay que trabajar mucho en la conciencia a veces de enfermedad, pero yo creo que muchas veces en la conciencia de la necesidad de tomar medicación. Eso se juega muchísimo en el vínculo con el psiquiatra y con el equipo que asiste a esa persona, porque realmente la comprensión a veces va mucho más allá de lo racional, tiene que ver con aspectos del estigma, ni que hablar, familiares, los efectos adversos de la medicación, que uno tiene que estar muy atento a eso, no solamente a veces por el tema de la toxicidad o de algunos medicamentos que hay que controlar, como uno a veces, yo siempre lo mismo, si uno va y lee los prospectos de cualquier tipo de un antibiótico, ya duda si lo toma o no lo toma, y todos los fármacos tienen efectos adversos, pero digo, en eso a veces los efectos adversos que uno como psiquiatra a veces no tendría en mente, la caída del pelo, la hipersalivación, son elementos muy importantes para la gente y a veces son causa de que la gente decida no tomar más la medicación. Eso nosotros trabajar con el paciente, y ahí entramos en lo que es la toma de decisiones compartidas con la gente, ¿no? Que no implica que yo voy a acceder a todo lo que la otra persona dice, porque en realidad yo como médico sé o debería de saber cuál es el mejor tratamiento, cuál es la indicación, pero hay un ida y vuelta, no que el modelo hegemónico de la medicina donde el médico decía y el paciente hacía. Nosotros lo que buscamos es otro tipo de comprensión y otro tipo de encuentro en el vínculo con las personas, porque nuestro objetivo y nuestro deseo real es que esa persona mejore, pero que también mejore de acuerdo a sus intereses, a sus particularidades. Qué importante es individualizar. Cada persona es única, viene de un contexto único y a veces el contexto lo implica todo, implica la familia, implica sus deseos. Esa persona a veces también ve sus expectativas como un poco frágiles porque se da cuenta que hay cosas que antes quería y que ahora a lo mejor no las puede llevar adelante. Ni que hablar del factor económico, cuántas personas que se ven frente a un trastorno mental grave tienen que dejar de trabajar porque realmente no logran sostener el ritmo de trabajo. Yo creo que en eso de poder ir sosteniendo y poder ir buscando nuevos caminos, pero a la par con la persona, ¿no? Siempre ofreciéndole desde el punto de vista académico, esto es lo mejor para ti, pero vamos a buscar opciones, vamos a buscar que no te dé efectos adversos, vamos a buscar, y esa es la toma de decisiones compartidas, ¿no? ¿Qué podemos hacer juntos? Yo siempre digo esto, tenemos que formar equipo, ¿no? Le digo a los pacientes, ni que hablar a la familia. Bueno, tenemos que formar equipo y todos vamos para el mismo lado, ¿no? Entonces, ese tipo de vínculo, la toma de decisiones compartidas, el poder incorporar a los equipos de rehabilitación, a los estudiantes de psiquiatría, hace que todas estas cosas tomen otra visibilidad y otro constructo teórico, ¿no? Que nosotros ahora vamos a dar una charla de rehabilitación en su generalidad y en lo que implica. O sea, que no solamente sea una cosa de que ellos vengan y vean y participen, que es un montón porque la experiencia no se lee en ninguna parte, pero sí empezar a formar en esto. Porque además queremos psiquiatras que les guste y que se quieran dedicar a la rehabilitación. Salir un poco del modelo biológico, que estamos caminando a ese camino, salir del modelo puramente biológico y realmente entender que cuando nosotros decimos que el abordaje es biopsicosocial, es biopsicosocial. Que lo biológico es una parte, pero que lo psicosocial, que además define el pronóstico funcional de las personas, ¿no? O sea, la vida, qué vida y qué dignidad de vida y qué es lo que quiere elegir y qué es lo que puede hacer. Sin rehabilitación no tenés la posibilidad de tratamiento psicosocial, independientemente del abordaje psicológico en sí mismo, que muchas personas piden y quieren y les hace muy bien, pero el abordaje psicosocial que implica esto, cómo yo vuelvo a insertarme en esta nueva realidad, en la vida que yo elijo, ¿no? A nivel familia, vivienda, trabajo, academia, cultura. La
la vida que tenemos todos, que eso es lo que queremos para todos, ¿no?